¿Estás interesado en acompañarnos a alguno de nuestros servicios? Te recordamos la dirección: Francisco Rivas 268, Barrio El Calichal, en Rayón, San Luis Potosí. Nuestros horarios son miércoles 6 de la tarde, sábado 5 de la tarde, reunión de jóvenes, domingo 10:30 de la mañana, culto matutino, y a las 6 de la tarde nuestro culto vespertino. Si tienes alguna duda, te invitamos a que nos dejes un comentario en la parte de abajo. Y no olvides también suscribirte a nuestro canal. Dios te bendiga. Y quiero predicar, ¿verdad? Los imposibles pueden suceder cuando fortaleces tu fe. Los imposibles pueden suceder. Quiero predicar, fortalece tu fe. Nos vamos a orar, hermanos, y que Dios nos hable en esta hora. Señor, te doy gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por lo que nos has hablado. Hemos sido ministrados. Ahora, Señor, ayúdame a enseñar tu palabra con poder y con denuedo. Te pido que detrás de tu cruz me escondas, Señor, y que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos guíe, nos dirija, nos redarguya a hacer tu voluntad. Perfecciónanos en Cristo, Señor. Fortalece nuestra fe, porque a veces se debilita, pero no permita, Señor, que nuestra fe mengue ni decaiga, menos en estos tiempos. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser más entregados y ser cristianos que hagan resplandecer tu luz allá afuera en un mundo que está lleno de tinieblas. Le damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se puede sentar, hermano. Puede tomar su lugar. Fortalezca su fe en Dios, hermano. Un mensaje práctico y sencillo. Póngame mucha atención, ¿verdad? Hermano, en estos tiempos, nuestros tiempos, vivimos en tiempos donde tenemos una necesidad grande de tener fe en Dios, hermano. No podemos menguar en nuestra fe. La verdad es que son tiempos bien difíciles donde debemos de fortalecer nuestra fe en Dios. Mira, hermano, le voy a decir algo. Por ahí se oye otra pandemia que viene. ¿Sí está conmigo, hermano? Y ahorita voy a ir desarrollando un poquito el mensaje, pero sabemos de que todas las cosas que suceden en la vida o en el mundo no son sorpresa para Dios. Por lo cual en este tiempo es importante no solo orar, ya hemos aprendido a orar, que orar es pedir y que los imposibles pueden suceder cuando oramos, pero no es solamente un tiempo importante para orar, sino para orar con fe. Amén. Orar con fe. Hemos visto lo que es la oración, orar es pedir. Hemos visto que la respuesta a la oración es recibir. Hemos visto cómo orar en la voluntad de Dios, orar estando en la voluntad de Dios, o cómo orar para que Dios nos escuche. Pero hemos estudiado muy poco sobre la fe y la oración, y no puedes separar la oración de la fe. Es algo que combinas y tenemos que ver. La Biblia dice, tened fe en ¿quién, hermanos? En Dios. Tened fe en Dios. Qué importante es tener fe en Dios. No solo creer en Dios, sino confiar en Dios, confiar en Él por completo. Por cualquier cosa encima de las circunstancias, confiar completamente en Dios. Hermano, la duda no es bienvenida en Dios. La incertidumbre no es bienvenida en Dios. Ya que sin fe, la Biblia dice, es imposible agradar a Dios. Mire Hebreos 11:6. Quiero que lo vea. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11:6 dice así. Léalo conmigo, está en la pantalla. 1, 2, 3. Pero sin fe, 1, 2, 3. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo le pregunto, ¿usted se acuerda de la pandemia, hermano? ¿Sabe qué pasó en la pandemia? Mucha gente empezó a creer y a confiar en Dios. ¿Sí está conmigo? Y es lo que le digo. Si no se me está cayendo el mundo encima, si no estoy conectado en un hospital a una máquina, pues ¿para qué oro? ¿Para qué busco a Dios? ¿Para qué quiero la fe? Si billete es lo que sobra. Pues claro, hermano, ¿verdad? Cuando uno está en esa situación, ¿para qué orar? ¿Para qué confiar en Dios? ¿Para qué venir a la iglesia? Mire, hermano, en la pandemia a mí me impresionó porque prácticamente la pandemia yo la viví aquí en Rayón, y en el tiempo en que íbamos a la misión a Santa Catarina, les he contado esto. Cuando usted va al río de Piniguán y pasa el río de Piniguán y va rumbo hacia San Isidro o San Ciro, bueno, va para allá en la división, ¿verdad? Lagunilla, Santa Catarina, hay una señora que le dicen Chenchita. ¿Alguien la ha visto, hermano? Ella, ¿verdad? Vive pues sí, ¿verdad? Vive en la basura, ¿verdad? Y ella camina así, ¿verdad? Que hay dos, ¿verdad? Una es cieguita y la otra no. Camina así. Y en medio de la pandemia, hermano, gente con recursos, ¿sí está conmigo? Falleció. Y esa señora, ¿verdad? Ahí
Ahí sí, hermanos. ¿Sí, sí está conmigo, hermanos? Y hermano, mire, porque la Biblia dice que el sol sale para buenos y para malos. Amén, hermano. O sea, Dios es bueno, misericordioso y fiel. Y mire, quiero animarle a algo, un paréntesis. Dios es misericordioso siempre. Amén. Pero ¿sabe lo que necesitamos? La gracia de Dios. Porque misericordia de Dios siempre va a haber. ¿Está conmigo? Peco, no pasa nada. Puedo pedir, bueno, claro, hay consecuencias, disculpe, pero va a haber misericordia de Dios y Él me va a perdonar. Amén, hermano. Pero no me va a dar su gracia si ando en pecado. Y eso es lo que necesitamos todos aquí. La gracia de Dios. Amén, hermano. Necesitamos más la bendición de Dios, necesitamos la gracia de Dios y necesitamos su bendición en nuestras vidas. Entonces, como cristianos, tenemos fe y reconocemos que estamos en las manos de Dios y que todo lo que pueda pasar por esa fe en Dios, nada nos va a suceder a menos que a Dios así lo permita en nuestras vidas. Entonces, número 1, en sus hojas, quiero que vean la importancia de la fe. Número 1, la importancia de la fe. Inciso A, no puede complacer a Dios sin fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, no puedes venir a Dios a menos que usted crea que hay un Dios y que en realidad ese Dios está escuchando su oración. Hermano, mire, nunca se ponga a orar al aire. Nunca se ponga a pedir al aire se va. Usted ore con la certeza de que Dios le está escuchando. Hermano, cuando tú oras, ten la certeza de que ojalá Dios me escuche. Ojalá Dios. No. Cuando uno ora, está conmigo, en el nombre de Jesús, pero asegúrate de que vas en el nombre de Jesús, Dios escucha toda oración y toda oración será contestada por fe. Amén. Toda, hermano. Tú oras, cierras tus ojos, inclinas tu corazón a Dios y inclinas tu corazón a la meditación de la palabra de Dios y empiezas a orar y a pedir, hermano, Dios te va a escuchar. Dios escucha la oración. ¿Cuántos creen que Dios escucha la oración? Levante la mano. ¿Sí está conmigo? Dios escucha la oración, hermano. Orar es pedir. Dios escucha la oración. Dios está esperando que oremos. La Biblia claramente nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué los imposibles no pueden suceder? Porque a veces no tengo fe. Oro, pero no creo que Dios pueda hacer algo. Oro y pido, pero no creo. Eso está muy difícil. Bueno, ¿cuántos de nosotros podríamos decir que éramos casos perdidos? Pero alguien no dejó de orar por nosotros. Amén. Y estamos aquí por la gracia de Dios. Inciso B, la fe es un mandamiento. Jesús dio esta orden una mañana cuando él caminaba a Jerusalén de la ciudad de Belén. Mira Mateo 11:22. Mateo capítulo 11. Quiero que veas el verso 22. Dice así: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Mire, hermano, escúcheme bien, Tiro y Sidón será más tolerable porque ellos vieron los milagros de Cristo y no quisieron creer. Vieron el pan multiplicarse, caminar sobre aguas, vieron los milagros y no creyeron. Dice que será más tolerable el castigo que para Jerusalén, que no creyó. Jesús, ¿te acuerdas lo que le dijo a Tomás en Juan 20:27? Juan capítulo 20. Quiero que veas el versículo 27. Mira lo que Jesús le dijo a Tomás. Juan capítulo 20, verso 27. Dice así. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu ¿qué? Tu mano y métela en mi costado y no seas ¿qué? Si no, entonces escúcheme bien, hermano. Dios espera que cuando me acerque a Dios y le pida, yo me acerque con la confianza de que Él va a escuchar. O sea, con fe. Amén. Hermano, podemos pedir, orar y pedirle al Señor, pero si no tengo la confianza en Dios, si no creo que Él puede hacer las cosas, ¿para qué acercarme? ¿Para qué pedir? No, yo voy a Él porque, ¿te acuerdas, hermano? Yo no tengo pan, pero conozco a alguien que ¿qué? Que sí tiene pan. ¿Sí está conmigo? Y ese es Dios, hermano. Entonces, a cada cristiano el Señor Jesús le importa. Usted es importante para Dios. Que debe usted investigar la prueba de la promesa de Dios.
Dele a Dios una oportunidad para que Él compruebe, para que usted compruebe que Dios cumple lo que promete. No esté sin fe, sino crea en Dios. El cristiano vive con esperanza, con fe en Dios. ¿Sabe por qué? Porque así agradamos a Dios. La Biblia nos manda a no robar, nos manda a no envidiar, nos manda a no chismear, etcétera. Pero ¿sabes también a qué nos manda la Biblia? A tener fe. Es un mandamiento, hermanos. Amén. La Biblia nos manda a tener fe. Es un mandamiento también. Uno debe vivir con fe, pero se nos olvida que nuestra vida no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. No se nos debe olvidar que Dios está en control de todas las cosas, hermano. Y ahorita lo vamos a ver, pero no creer es pecado, hermanos. ¿Sí está conmigo? Y la fe no es como que unos tienen más fe que otros, no. O como que unos nacieron para tener fe y otros nacieron como para no tener fe, no. Piensan que nomás por suerte gente tiene fe. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? ¿La qué, hermanos? La palabra de Dios. La fe viene por el oír. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, la fe no viene nada más por suerte. O piensan que por suerte tienen fe o que unos tienen más fe y otros tienen poca fe. No es así. La Biblia nos manda que tengamos fe y cada cristiano puede tener fe. No hay excusas para no tenerla. El no tener fe es vivir en contra de la palabra de Dios. Jesús mismo le dice a su pueblo, no vienen a mí porque no quieren venir, porque han visto los milagros, han visto lo que yo he hecho. Si ustedes no vienen a mí, no es porque no tengan fe, es porque simplemente no quieren venir. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo mismo dice, Jesús vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Gente ha visto los milagros de Dios. Gente ha visto lo que Dios ha hecho. Gente ha visto, hermano, lo que Dios a veces ha hecho en nuestras vidas personales. Amén. Y aún así gente no viene. No viene no porque no tenga fe. No viene no porque no cree en Dios o porque no crea que hay un Dios. No vienen simplemente porque no quieren venir a Dios. ¿Sí está conmigo? Porque aman más las tinieblas que la luz. Amén. Y es porque aman las tinieblas. No es porque no tengan fe o falta de fe. Gente decide, pues simplemente no tener fe. Gente decide en quién creer o en qué va a creer. Pero gente que no cree en Dios, es porque no quiere creer en Dios y decide por su corazón malévolo ejercitar su fe, no en Dios, sino en otras cosas. Aún para los cristianos, el no creer es pecado, hermano. Es pecado, hermanos. Inciso C, en tus hojas, no creer es pecado. Unos piensan que la fe es un accidente y que alguien no puede ser responsable si no la tiene o tiene poca fe. Unos pueden creer que los que tienen gran fe es porque Dios los escogió para que tengan esa gran fe y no es así. Existen bastantes versículos que nos enseñan la culpabilidad moral por no creer. Mira Juan 5:40. Juan capítulo 5, versículo 40. Vamos rápido, hermanos. Juan capítulo 5, verso 40. Léelo conmigo, hermano. Juan 5:40 está en la pantalla. Participa en el culto, en el servicio, hermano. Amén. Juan 5:40. 1, 2, 3. No queréis venir a mí. O sea, ustedes no quieren venir a mí. Ya vieron los milagros, pero ustedes deciden no creer. La incredulidad es una decisión malévola. Mire Hebreos 3:12. Quiero que vea este versículo, Hebreos 3:12. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad es el pecado del corazón o de un corazón malévolo. El apartarse de Dios intencionalmente y alejarse de la luz es un corazón malévolo. Mire, hermano, Romanos 1 dice que antes de darle gloria a Dios, escogieron darle gloria a las criaturas y a la creación antes que al Creador.
adorando reptiles, adorando quién sabe qué tantas cosas. Y dice que Dios por eso los entregó una mente reprobada. ¿Se acuerdan, hermanos? Y es que no es que la fe no sea para todos. Es que hay gente que decide no creer en Dios. ¿Sí está conmigo, hermanos? O sea, hay gente que decide no creer. Mire, hermano, tú le hablas a gente de lo que Dios ha hecho en tu vida y aún así la gente dice, no, hombre, no te puedo creer. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí está conmigo? No, ¿cómo crees? No, hombre, eso no es cierto. Me estás echando puro rollo, me estás mintiendo. Pero tú vas y le dices, mira, Dios hizo esto en mi vida, en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, en mi trabajo, etcétera. Y gente no la cree. ¿Sabes por qué? Porque deciden no creer en Dios. Amar más las tinieblas que la luz. La incredulidad es un pecado de un corazón malévolo. El apartarse de Dios intencionalmente y alejarse de Dios, de la luz. Mira 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Quiero que veas este versículo. Mira qué impide la fe en nuestras vidas. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Dice así, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? ¿Está conmigo, hermanos? De Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y todo engaño de iniquidad para que se pierdan por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de, versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron ¿a qué? Sino se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Romanos 1 dice que se complacen más en hacer un montón de cosas perversas que en agradar a Dios. O sea, nos dice que el hombre de pecado convence a los incrédulos con milagros. Y es lo que yo te digo, mi querido hermano. Mira, gente, tú le hablas de Dios, le dices lo que Dios ha hecho por ti o por cada uno de nosotros, y gente no cree. Pero luego van con, no sé, hermano, charlatanes, lo que sea, hermano. O sea, el chamán o las cartas o yo qué sé, hermano. ¿Sí está conmigo? Y gente lo cree. Y no es porque no quieran creer en Dios o porque la fe no sea para ellos, sino porque ellos siempre dicen, no, yo no voy a creer en Dios, pero yo sí voy a creer en una limpia con huevo, ¿verdad? Amén, hermanos. Y es gente, hermano, que simplemente a veces no quiere venir a Dios porque vemos que Dios tiene mandamientos, ¿verdad que sí? Y nos dice apartarnos de, por ejemplo, dice a los jóvenes como Timoteo, huid de la fornicación. ¿Sí está conmigo? Vemos que dice que en Efesios capítulo 4, 5, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice, quitad de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, malicia, maledicencia, etcétera. Porque estas cosas dice que contristan al Espíritu Santo de Dios. Y a veces, hermano, es como cuando uno no quiere perdonar. No perdona porque le gusta vivir de esa manera y decide no perdonar. ¿Sí está conmigo? O sea, decide quedarse aquí en la amargura, en el enojo, en lugar de perdonar, ser libre y decir, Señor, yo quiero ser libre, quiero que me des tu bendición, voy a obedecer. Es porque gente simplemente le gustan las tinieblas, viene de un corazón malévolo y no quiere creer en Dios. La gente decide en quién creer. Mira Romanos 14, 23, quiero que veas este. Vamos rápido, hermano, estoy yendo lo más rápido que puedo. Marcos 14, 23. Marcos capítulo 14, verso 23. Dice así, porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Mira esta oración. Léalo conmigo, está en la pantalla Romanos 14, 23. 1, 2, 3. Y todo lo que no... ¿Sí está conmigo? Romanos capítulo 14, verso 23. Dice, para el que duda de lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Pero mira esta oración, léala conmigo, está en la pantalla. 1, 2, 3. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué? Entonces, hermano, dice que la Biblia que el no creer, el no tener fe es pecado. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible, ¿qué? Pero yo agrado a Dios cuando gano almas, diezmo y ofrendo. No. Uno agrada a Dios cuando tiene fe en Dios, cree en Él, cree sus promesas. Mira Romanos 10:17. Rápido. Romanos 10:17. ¿Cómo obtengo la fe, pastor? Romanos 10:17. Léalo conmigo. Romanos capítulo 10, verso 27. Hermano Carlitos, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 17.
Dice así, 1, 2, 3. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra. Entonces, agradar a Dios es cuando tengo fe en Dios. Y yo tengo más fe en Dios cuando creo las promesas de Dios, cuando leo mi Biblia. Entonces, con frecuencia Jesús reprendía a los discípulos por su falta de fe. Cristo, bueno, esto es bien interesante, mire, Cristo se enojaba con los discípulos porque no tenían fe. No les decía, a ver, ¿tú por qué no ganas almas? O tú estás mal, tú no pones atención en la lectura de la palabra de Dios, o ¿sabes qué, Juan, tú eres bien tremendo? No, Cristo llegó a exhortar a los discípulos porque no tenían fe. ¿Sí está conmigo, hermanos? Mira, Marcos 4:40. ¿Te acuerdas cuando estaban en la barca? Que pensaban que el barco se iba a hundir. Mira qué les dijo en Marcos 4:40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Y qué les pregunta? ¿Cómo no tenéis fe? Mira Lucas 8:25. Lucas capítulo 8, verso 25. Dice así. Dice, mira desde el versículo 22. Lucas 8:22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos, dice, al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras que navegaban, él se durmió, se fue a dormir. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. O sea, su vida estaba corriendo peligro. ¿Está conmigo? ¿Quién no se ha sentido así, hermanos? ¿Amén? ¿Alguien se ha sentido así que su vida corre peligro? Que parece que le pides a Dios y nada está pasando. Que pareciera así como en este versículo que él está dormido. Señor, ayúdame, estoy en peligro, me duele, me lastima, mira lo que está pasando en mi hogar. Señor, estoy en peligro, ayúdame. Versículo 24, y vinieron a él y le despertaron. ¿Tú cómo crees que despertaron al Señor, querido hermano? ¿Sí está conmigo? ¿Tú crees que despertaron al Señor así de, Señor Jesús? ¿Está conmigo? No, estaban peligrando, ¿verdad? Yo creo que lo sacudió y lo zarandeó y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Amén, hermano. Y así uno debe de orar y pedirle a Dios con una fe de que, Señor, mira, versículo 24, maestro, que perecemos. Despertando él, ¿qué hizo? Reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y qué bueno que ahí termina el versículo, pero mira el Señor la exhortada que les da. No solamente cuando corrió a los que estaban haciendo mercadería en el templo, estaba enojado. Aquí también está enojado el Señor. Versículo 25, léalo conmigo. 1, 2, 3. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas mandan y le obedecen? Hermano, Jesús reprendió a los discípulos por su falta de fe. Jesús trató con los discípulos cuando no tuvieron fe. Mira para acá, y si Cristo así trató con sus discípulos, así también va a tratar con cada uno de nosotros cuando no tenemos fe o cuando tenemos falta de fe. ¿Sabe, hermano? Y créame, me duele mi corazón, porque yo no quisiera que Dios tratara con ninguno aquí, porque andamos menguando en la fe. Porque sabe que, hermano, cuando Dios trata con nosotros, duele. Y Él no nos pasa por algodón, Él nos pasa por el fuego, hermano. Porque Él quiere que brillemos como el oro. Yo quiero animarle, hermano, y exhortarle a que no mengue su fe. Porque si Cristo así trató con ellos, así también va a tratar con nosotros cuando andemos menguando en la fe. Que Dios nos pueda mover a hacer cosas, que podrá sonar loco para el mundo, pero si Dios nos mueve a hacerlo, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Gente dice, Dios puso algo en mi corazón, ya andan ahí todos animados con fe en hacer algo.
pero se ponen a ver estadísticas, escuchan negatividad de otras personas, ven el mar, ven la tempestad, ven el mar que se agita, ven las circunstancias, ven algo diferente que abruma y nubla lo que Dios había puesto en el corazón de ellos, hermano. Jesús les reprendió a sus discípulos por no tener fe. Hermanos, Dios estaba en control de los vientos y la naturaleza. Y cristianos, paren de ser cristianos faltos de fe. Ten fe que Dios está en control del universo y de la naturaleza. Hermano, Dios nos trajo a este mundo para tener fe en Él. No importa qué dice el ser humano, nosotros podemos confiar en Dios. Mi casa no me protege, el llenarme de medicinas no me protege, el ir al médico no me protege. Dios me protege. Amén. Estoy en las manos de Dios. Hermano, lo que estoy diciendo no es malo, hágalo. Pero es Dios quien me protege. En Él está la vida y la muerte. Él me la da y Él un día me la va a quitar. ¿Sí está conmigo, hermanos? Me encanta ese himno. Controla mi vida, Señor. Anhelo tener tu favor. Tú controla mi vida, Señor. Mi vida está en tu control. Ahora, yo no estoy diciendo, no, tenga su casa, vaya al doctor y esto y lo otro. Claro que sí, pero escúcheme bien. Dios es quien me protege. ¿Se escuchó eso, hermanos? Dios está en control, mi fe está en Él. Controla mi vida y las circunstancias alrededor de mí, que quizás yo no puedo controlar, pero Él sí las puede controlar. Dios le pregunta a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Yo le pregunto lo mismo esta mañana. ¿Dónde está su fe, querido cristiano? ¿Dónde está su fe? ¿Tiene temor en su corazón? Es más, escúcheme bien. Cristiano, ¿tienes temor a la muerte? ¿Tienes temor de tus bienes? Ahí se oye otra pandemia, el Tavirus, no sé cómo se llama ya. ¿Ya le dio miedo? ¿Dónde se encuentra hoy? ¿Sí está conmigo? Es que los imposibles van a suceder orando, sí, pero teniendo fe en Dios. Ejercite su fe en Dios, crea en Dios, Él con todas estas cosas. Mire, hermano, yo vivo con un gozo del Señor, pensando en lo que Dios quiere hacer en esta iglesia. No sabe, hermano, ¿verdad? Cuando yo hablé con el señor Richard, ¿verdad? No, hombre, hermano, yo me imaginé un montón de cosas. ¿Y sabe qué, hermano? Yo sé que quizás a lo mejor el Señor dice, calma, Toño, porque a veces yo soy bien acelerado, ¿verdad? Pero Dios me dice, calma, Toño, es un tiempo de sembrar, de caminar conmigo esta semana, hermano. Dios me habló tanto, hermano. Y no lo merezco, hermano, porque yo soy tan pecador, tan malo, pero Dios me habló tanto diciéndome, leí en un libro que decía, ¿qué es lo que estás dispuesto a hacer para cambiar el mundo? Porque si Dios va a usar a alguien, tiene que ser alguien que esté sensible a la voz de Dios y que esté bien fuerte en su vida de oración, para que Dios así le pueda revelar lo que Él quiere hacer. Porque, hermano, mira, a veces tenemos planes, a veces tenemos metas. ¿Sí está conmigo? Y mire, se lo voy a decir ahorita abiertamente. Yo sí, hermano, yo sí quisiera que tuviéramos una vez para hacer ruta, pero a lo mejor quizás no es la voluntad de Dios en este momento. ¿Sí está conmigo, hermano? Amén. Pero, hermano, se presentan otras cosas que uno no las busca, y es que es Dios, y es que a veces, hermano, a veces quizás, déjeme decirlo, a lo mejor peco yo, ¿verdad? De no escuchar la voz sensible de Dios, de qué es lo que debemos de hacer. Y, hermano, ¿sabes por qué a veces no escuchamos la voz de Dios? Porque tenemos tanto ruido en la vida, el trabajo, los problemas, las emociones, que la tía, que la comadre, que el primo, que el matrimonio, que la escuela, y no te deja escuchar la voz de Dios. Y a veces nuestra fe, como menguamos en la fe y no estamos escuchando la voz de Dios, ahí viene Dios y mueve los mares, mueve la barca. Y ¿sabes qué, hermano? Cuando Dios hace eso, hermano, eso es muy triste. ¿Por qué? Porque luego nos alejamos de Dios, mengua la fe, y ahí venimos todos destrozados, todos rotos, todos desanimados, todos tristes, cuando esa nunca fue la voluntad de Dios. ¿Sí está conmigo, hermano? Y es que, hermano, uno debe tener ese gozo, oh Señor,
mira lo que quieres hacer, qué bendición, mira lo que hemos hecho en este tiempo. Yo sé que quieres hacer cosas más grandes en la iglesia y vamos a echarle ganas y Dios bendiga. Y hermano, ¿sabes qué? Salimos a ganar almas y salimos emocionados porque gente nos anima. Mira, ayer hablé con un joven y me dijo ese joven, ya no pude terminar de hablar con él porque él se tenía que ir, pero ¿sabes qué me dijo el joven? Espérese, pastor, no se vaya. ¿Cuándo son las reuniones? O sea, yo le he dicho, no, pues sí, ya, porque tienes cosas que hacer. Yo ya me fui y me dijo, no, espérese, ¿cuándo son las reuniones? ¿Ya qué hora? Le dije, mira, aquí está el folleto y esto y lo otro. Y me dijo, ok, me dijo, luego viene para terminar la plática. Un joven, unos 25 años, hermano. ¿Sí está conmigo? Y es que, hermano, así es Dios, pero a veces no tenemos fe en Dios, miramos las circunstancias, estadísticas, y viene el temor. Entonces no diga soy cristiano, sea un cristiano mejor, creyendo en el Señor, de que Él está en control de las circunstancias, porque Jesús reprocha la incredulidad. Nuestra fe no es determinada por lo que el doctor dice o lo que ve en las noticias. Nuestra fe es determinada por lo que dice la palabra de Dios. En el momento que no lo hacemos, escapamos, o escúcheme bien, estamos en contra de Dios. Por eso mi certeza debe de venir de Dios y no de un ser humano. Les puse el ejemplo de mi prima, la doctora, la semana pasada, pero escúcheme bien, nuestra certeza, nuestra confianza debe de venir de Dios. Pero miren lo siguiente, debemos confesar nuestra falta de fe y buscar tenerla para complacer a Dios. Nuestro versículo que leyó nuestro hermano Amador, Mateo 17:20, me gustó lo que dijo en la acción de gracias. Nuestro hermano Amador, de que Dios ha sido bueno, la gratitud, y ¿sabe de qué, hermano? Demuestra una fe en Dios, el cuidado en su familia. ¿Sí está conmigo, hermanos? Y es que así debe de ser para todo cristiano. Estamos agradecidos con Dios porque tenemos fe que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y eso produce acción de gracias. Mire Mateo 17:20. Mateo 17:20. Voy lo más rápido que puedo. Dice así. Jesús les dijo, ¿por qué no pudimos sacar a este demonio de este muchacho? Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. ¿Y qué dice? Y nada os será imposible. Mira Santiago 5:15. A lo mejor hay algún enfermo, a lo mejor alguien pasando por debilidad en salud. Mira Santiago 5:15. ¿Y la oración de qué? De fe. ¿La oración de qué? O sea, no solamente es orar con fe. Y la oración de fe salvará a quién. Y el Señor lo... Hermano, qué tremendo. Siempre platicando, ¿verdad? Con mi hermano Miguel, siempre hablamos de lo que Dios ha hecho en su vida, y cómo Dios le ha guardado, ¿verdad? Y a su pequeño. Y es que uno tiene fe en Dios, ¿sí o no, hermano? ¿Sí está? No solamente pide por pedir, no, uno pide, pero pide con fe, sabiendo que Dios va a responder. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Entonces, hermano, necesitamos esa fe. La oración de fe salva a quién? Al enfermo. Necesitamos fe para toda cosa que queramos recibir o esperamos recibir. No viva en pecado porque no tiene fe. Si usted no tiene fe esta mañana, confiéselo. Amén. Pues es que el pastor Antonio está bien loco, no cree lo que dice. Pues confiese su falta de fe. Amén. No crea toñología o antoniología, no. Ni salga con mi motivación, como dije hace 8 días, ni con mi ánimo. No, yo no lo estoy terapiando. Crea la Biblia. ¿Sí está conmigo, hermano? Crea en Dios y crea la Biblia. Crea las promesas de la Biblia. Y confiese que no ha tenido la fe que Él pide y que puede dársela. Hermano, solo Dios puede aumentar nuestra fe. Eso fue lo que los discípulos le pidieron a Jesús, que les aumentara su fe. Hay certeza por esa fe en Dios que Él un día va a contestar nuestras oraciones, porque Él nos da la fe para pedir cualquier cosa y estar completamente seguros de que Él va a contestar. Mire para acá, sin duda hay algunas veces en que estamos pasando por pruebas y buscamos a Dios. Vaya que buscamos a Dios, esperando más que un Dios te ama, más que un Dios es bueno, más un Dios que está en control, pero como cristianos no debemos permitir la duda. Lo último que escucharon de Cristo los discípulos fue: Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu. O sea, habían visto los milagros y ahora, pues sí, hermanos, si yo fuera uno de ellos, había dicho lo mismo y ahora no se puede bajar de la cruz. Pareciera que todo estaba perdido, pero estaban los discípulos a punto de ver el más grande de sus milagros. ¿Sí está conmigo? La salvación y la resurrección. Pero estaban a punto de presenciar ese más grande milagro. Y al igual que los apóstoles, a medida que vamos caminando con el Señor, vienen las pruebas, vienen las luchas, llegamos a pensar que Dios no está con nosotros porque no sentimos. Pero eso es mentira, hermano. Por eso no debe haber, escúchame bien, debe hacer caso a lo que no debe hacer caso a lo que uno siente, porque el corazón, la Biblia dice en Jeremías que es engañoso y perverso. Pensamos que no le interesamos a Dios porque Él no escucha nuestras oraciones. Por eso usted debe leer la Biblia, querido hermano. Amén. Y recordar en esos momentos de prueba, de debilidad, que parece que no siente que Dios está con nosotros, usted debe leer la Biblia y recordar cada promesa que Él te ha prometido. Nunca piense que mira, un autor dijo, nunca piense que el silencio de Dios o su aparente inactividad es evidencia de su falta de interés. Los sentimientos acerca de su inaccesibilidad no quieren decir nada. Su palabra es infinitamente más digna de confianza que nuestras horripilantes emociones. Número 2, ¿qué es fe? Lo voy a ver bien rápido. ¿Qué es fe? Mire la definición bíblica. Inciso A, ¿qué es fe? La definición bíblica es la fe, entonces es una convicción, una certeza, una evidencia que recibiremos algo de Dios. Inciso B, es importante saber que no toda confianza y no toda certeza es fe en Dios. Inciso C, voy lo más rápido, hermano. Podemos conocer la voluntad de Dios. Estamos en número 2, que es fe, en el inciso C. Podemos conocer la voluntad de Dios, que es por medio de la Biblia y el Espíritu Santo que mora en nosotros, por lo que podemos tener fe en cosas particulares. Mire, sabemos que podemos pedir por la salvación de cualquier persona porque lo vemos en la Biblia. ¿Verdad que sí? Inciso D, la fe es basada en la misericordia conocida de Dios sin una promesa definida. Si alguien no cree a la palabra, lo que dice Dios, nunca va a venir lo que estamos esperando de Dios. Voy a repetir eso. Si alguien no cree la palabra, la Biblia, lo que Dios dice en su palabra, nunca, jamás va a venir lo que estamos esperando de Dios. ¿Por qué? Porque no creemos la palabra. Personas ponen su fe en la oración y no su fe en Dios. O sea, sí ora, pero ora poniendo tu fe en Dios, que es el que va a escuchar tu oración y que va a hacer las cosas. No pongo mi fe en mi habilidad de orar. El corazón nos engaña, como dije, haciéndonos pensar que algo es la voluntad de Dios. Piensas que Dios puso algo en tu corazón y la verdad es que muchas veces quizás no fue Dios. La Biblia me ayuda a confirmar mi fe de por qué cosas debo de orar yo. La salvación de alguien, amén, comida, salud, provisión, un esposo, una esposa, por sabiduría, por cambiar mi forma de pensar, por cambiar mi carácter, por conocer más a Dios, etcétera. Todo eso viene en la Biblia, hermano, y confirma que es la voluntad de Dios que yo ore por estas cosas que mi corazón debe de anhelar. Nuestra fe viene y nace de la palabra de Dios. No es que lo piense nada más, sino que veo lo que Dios dice y entonces nace mi fe. En creer que lo imposible va a ser posible. Pareciera que a veces no pudiéramos pedir algo porque somos pecadores. No merecemos nada de lo que Él nos da, pero el Señor es misericordioso. Y podemos pedirle, y Él en su misericordia va a contestar nuestra oración. Número 3, termino. ¿Cómo ejercitar la fe? Quiero que ahora vea estos consejos y ya termino. ¿Cómo ejercitar su fe? Número 3, bueno, la fe la ejercito cuando conozco la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Uno que quiere complacer a Dios necesitará fe. Usted debe madurar su fe por medio de la Biblia. Amén. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Podemos tener más fe en Dios al familiarizarnos con la palabra de Dios. Mire Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. Vaya, búsquelo, hermano.
Ya terminé. Proverbios 28:9. Solo quiero que veas estos consejos. Proverbios 28:9. Dice así. El que aparta su oído para no oír la ¿qué? Su oración ¿qué? También es abominable. O sea, gente que cree en Dios y que espera que su oración sea contestada, su fe nace de la palabra de Dios. Y fe no es sentir bonito. Amén. Que se me enchine el cuero y sentir bonito. No. La fe nace en la Biblia. Y va a flaquear mi fe cuando las cosas se pongan difíciles, porque como no la leo, no tengo fe. Poca fe, poca palabra. Hay un joven hermano, mire para acá, un joven que lo estaba entrenando ahí en la escuelita de fútbol. Y bueno, hermano, pasó por una situación difícil. Lo metieron preso en la cárcel. Cuando salió de la cárcel, lo vi hace poco tiempo, me dijo, no hombre, yo escuchaba la radio y escuchaba al hermano Tomás. El hermano Tomás es un hermano ya de San Luis Potosí que se dedica a visitar a los presos en las cárceles. Y me dijo que le regalaron una Biblia y dice que lo que más pasaba haciendo ahí en la cárcel era escuchando la radio al hermano Tomás predicar y leyendo la Biblia. Hermano, la fe debe estar nutrida en la palabra de Dios. Una fe que no se basa en la palabra de Dios será una fe débil. Muchas de nuestras oraciones no provienen de la palabra de Dios y por eso no son escuchadas nuestras oraciones. El corazón debe ser guiado por Dios, no por las emociones. Escuche, mis convicciones deben ser más fuertes que mis emociones y el Espíritu Santo debe gobernar sobre mis emociones. La fe es acción. Con esa fe que usted tiene, con esa poca o mucha que usted tiene, con esa fe actúe, hermano. Para muchos será bautizarse. Para muchos será que tengan mejor testimonio en su vida. Para muchos será que un mejor testimonio en su trabajo, en su escuela. Con esa fe que tienes, inicia y Él te la va a ir fortaleciendo cuando caminas más con el Señor de su mano. Porque la fe nunca está muerta, la fe tiene obras. Hermano, por la fe, ¿qué es lo que usted está haciendo? La fe siempre tiene acción, la fe siempre tiene algo que hacer. Y por la fe siempre alguien hace algo. Hermano, mire, ¿cómo está su testimonio, hermano? ¿Cómo vive en su casa? ¿Cómo está su testimonio con sus familiares? ¿Cómo está su testimonio con los del trabajo? ¿Cómo está su testimonio en la escuela? Muchas veces por el cobarde gente se calla y no dice nada, pero muchas veces por la fe gente habla y se para por el Señor. Póngase de pie, ya terminé. Póngase de pie, por favor. ¿Hay suficiente de Cristo en su vida por la cual gente lo acuse de ser un seguidor de Cristo? Hermano, yo no sé lo que cada uno de ustedes o lo que cada uno de ustedes esté batallando, su carga. Algunos, bueno, claro que lo sé porque soy su pastor, pero me refiero a esa lucha que Dios la ve cuando nadie más la ve. Solamente le quiero decir algo, sin fe es imposible agradar a Dios. No es que lo que Dios quiere hacer en su vida no sé lo que Dios quiere hacer en su vida en estos momentos, pero tienes que confiar en Dios. No se hará a veces algo bonito en sí, pero como José, antes de llegar a ser la mano derecha de Faraón, ¿qué pasó con José? Primero estuvo en la cárcel. Antes de alcanzar lo que Dios te quiere dar, tenemos que tener fe en que Dios está haciendo algo. Por eso, hermano, no pierdas tu fe. Si vas a pedirle algo a Dios en oración, tenemos que tener fe también. Hermano, así los imposibles van a suceder. Padre, te doy gracias por